Hola, para el video de hoy les quiero enseñar a tejer estas chancletas o sandalias que están hechas a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 15 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar hasta 3 milímetros. Y por último, lo que sería una tijera. Para comenzar vamos a tomar la lana y vamos a hacer un nudo. Un nudo que lo vamos a dejar grande y flojo. Yo voy a estar usando este color que es más o menos parecido a lo que sería la chancleta, pero cada uno decide el color que le vaya a colocar. Vamos a tomar la hebra, la pasamos por detrás y aquí hacemos la lazada y cerramos. Ahora que ya tenemos este primer punto, lo vamos a apretar muy bien para que cierre. Y vamos a comenzar a hacer puntos bajos por todo alrededor. Pasamos hacia el gancho, sacamos la hebra hacia arriba y hacemos un punto bajo. Pasamos el gancho por debajo, sacamos la hebra hacia arriba y hacemos un punto bajo. Una vez ya vayamos colocando un punto a la par del otro, lo vamos a correr hacia la parte de abajo hasta donde tope en lo que sería la base. Vamos a estar rellenando todo esto hasta que lleguemos a este extremo sin que se vea mucho el plástico. Yo le voy a colocar aproximadamente unos 38 puntos. Ustedes le pueden colocar más o menos, pero que sean en números pares. Una vez hemos completado la mitad, tenemos 38 puntos aquí en este lado. Llegamos exactamente al centro. Ahora pasamos hacia el otro lado, solamente girando lo que sería la hebra hacia el otro lado. Pasamos el gancho de la misma forma por debajo, sacamos la hebra y hacemos el punto. Continuamos haciendo puntos hasta que tengamos en el otro lado los mismos 38 y lo vamos a ir corriendo hacia la parte de abajo para que cierre. No tiene que cerrar por completo, ya que luego lo vamos a decorar en esta parte con una flor. Continuamos hasta que lleguemos al final, lo que serían 38 puntos. Una vez terminamos el segundo lado, así se verá. Ya solamente alzamos y corremos los hilos hacia la parte de abajo para que tape casi por completo, lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. De aquí donde terminamos, vamos a levantar lo que serían 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos y vamos a estar haciendo puntos altos. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Solo el que está pegado aquí a esta base es el que cuesta un poquito más, los demás están fácil. Hacemos 2 cadenas de separación, 1 y 2, lazada. Saltamos 2 en la base, 1 y 2. En el número 3, ahí metemos el gancho y hacemos un punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Una vez más lazada en el siguiente, hacemos otro punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Esto será todo lo que vamos a estar haciendo. Grupos de 2 puntos altos separados por 2 cadenas. Volvemos una vez más. 1, 2 cadenas. Saltamos 1 y 2 en la base. En el número 3 hacemos un punto alto. En el que le sigue hacemos un punto alto. Y volvemos a repetir. Así hasta que estemos llegando 2 puntos antes de llegar a lo que sería esta esquina. Completamos aproximadamente 8 o 9 grupos. Hacemos lazada. Esta vez vamos a tomar los puntos pero sin cerrar. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Lazada, tomamos el siguiente. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Aquí tenemos los 2 puntos, pero los tenemos encima de la aguja. Hacemos lazada. Aquí nos quedan aproximadamente 2 puntos. También contamos 2 en el otro lado. Y ahí volvemos a hacer lo mismo. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y reservamos lazada. En el próximo sacamos hebra,
pasamos por 2 y reservamos. Ahora que tenemos así encima nuestro gancho, lo que serían 5, contando la hebra del inicio, lo cerramos de una vez. Hacemos un punto, 1, 2 cadenas de separación, que es lo que estábamos haciendo en este lado, y continuamos. Saltamos 1 y 2 en la base y vamos a repetir los grupos. Hacemos un punto alto, lazada. En el siguiente hacemos un punto alto, que sería el grupo, 2 cadenas de separación y continuamos repitiendo los mismos grupos que tenemos en este lado hasta que lleguemos al otro extremo, y así es como se verá en la parte del frente. Completamos el último grupo pegado a lo que sería la suela y así será como se irá viendo. Ahora vamos a hacer lo que sería la última vuelta. Vamos a girar para deslizarnos al centro de lo que sería el espacio. Giramos la chancleta y nos deslizamos un punto para quedar en el espacio. Y deslizamos otro punto. Ya estamos aquí donde están el espacio de cadenas. Volvemos a levantar 3, 1, 2 y 3. Y hacemos ahí mismo un segundo punto alto. Ya tenemos los 2 puntos altos. Ahora hacemos solamente una cadena de separación. Pasamos al próximo espacio y hacemos 2 puntos altos. Uno y en el mismo lugar otro. Ya tenemos una vez más 2 puntos altos. Cadena de separación, pasamos al próximo y repetimos. Cuando nos queden 2 espacios para llegar al final, vamos a hacer una disminución. Vamos a dejar 1 y 2 y hacemos disminución. Cuando llegamos a esta parte, que nos quedan 2 espacios para llegar a lo que sería la parte del frente, vamos a reducir. Hacemos lazada. Nos metemos ahí, sacamos hebra, pasamos por 2, reservamos en el gancho. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Esto pertenece a los 2 puntos. Una vez más lazada, en el próximo sacamos, pasamos por 2 y reservamos. El segundo sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Lazada. Ahora vamos hacia el otro lado y tomamos también estos 2 que son los primeros. Pasamos una vez y reservamos. Tomamos el segundo, pasamos una vez y reservamos. Y ahora vamos al siguiente. En todo vamos a estar haciendo lo mismo, los 2 puntos, pero sin terminarlos. Ahora que ya tenemos todas las hebras de los 8 puntos encima del gancho, vamos a hacer lazada y pasamos por todos a la vez. Hacemos un punto para cerrar y ya nos quedó lo que sería la disminución. Ahora continuamos haciendo lo que nos toca en el otro lado. Una cadena de separación, lazada, y ahora sí vamos a hacer los grupos completos. Sacamos el punto, pasamos y cerramos. Próximo, sacamos, pasamos y cerramos. Cadena de separación. Próximo espacio, volvemos a repetir lo que serían los 2 puntos altos. Esto vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al último. Terminamos con el último grupo de 2 puntos altos. Así es como se verá ya terminado. Ahora vamos a hacer lo que sería la parte de atrás para sujetarlo en el talón. De aquí de donde nos quedamos hacemos una cadena no demasiado apretada porque vamos a meter ahí el gancho. Estiramos así la hebra, hacemos lazada, nos metemos por dentro de ese punto, sacamos hebra, lazada, nos metemos dentro del punto y sacamos hebra. Ya que tenemos esto así, pasamos por todos, hacemos un punto y cerramos y apretamos. Nos quedó esto. Ahora volvemos a estirar hebra, hacemos lazada, nos metemos por dentro del punto, sacamos una vez, lazada, nos metemos por dentro, sacamos 2 veces y cerramos. Ya tenemos 2. Así vamos a hacer hasta que tengamos aproximadamente unos 5, o se lo van a probar en su pie que le quede cómodo en lo que sería la parte de atrás y no les quede demasiado flojo ni demasiado apretado. Cuando terminamos el tamaño de la parte de atrás, en mi caso fueron aproximadamente unos 9 centímetros, 5 de estos grupos. Ahora vamos a cortar la lana, pero con un trozo más largo. Vamos a hacer el nudo, lo apretamos y lo vamos a usar
para coserlo en esta siguiente parte. Lo pueden coser o solamente meter en el último punto en la parte de arriba. Ahí vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un nudo para que nos quede bien cerrado. Si lo hacen con una aguja lanera va a ser mucho más fácil que con el gancho. Metemos aquí la hebra, hacemos el nudo, lo apretamos muy bien. Le podemos dar un par de veces más y escondemos por dentro lo que nos quede extra de la lana. Cuando la tengamos lista, así será como se verá. Ahora solo nos quedaría decorarla. Yo voy a estar usando una flor para colocarla en esta parte, para que no se vea lo que sería esto, aunque también lo podemos dejar de esta forma porque no se ve feo. Se la pueden pegar con silicona caliente o coserla. Yo la voy a estar cosiendo con una aguja lanera y una hebra de lana del mismo color. Si no tienen aguja lanera, pueden usar hilo y aguja y coserla. Si gustan hacer esta flor, les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción porque esta la hice en mi otro canal de manualidades, pero pueden colocarle la que ustedes gusten, también una perla o un botón. Una vez listas, así será como nos habrán quedado. Quedan muy lindas, son fáciles de hacer, además que de simples las podemos convertir en algo mucho más bonito. Coméntenme qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.